Hablamos a esta hora de un fallo histórico que condena a una iglesia y a las autoridades locales de Fundación en Magdalena a pagar una millonaria indemnización por la tragedia en la que murieron 33 niños hace 10 años. Carlos Barragán, usted tiene los detalles exclusivos de este fallo. Buenos días. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenos días. Usted ya lo decía, esto es un fallo histórico por los niños de Fundación, una historia que comienza en el año 2014, justamente el 18 de mayo, cuando unos niños que eran transportados desde algunos barrios que quedaban a la salida de Fundación fueron llevados hacia una iglesia, la iglesia pentecostal, y luego cuando eran traídos hacia sus casas, la buseta se incendió. 33 niños murieron, un adulto también perdió la vida. El 21 de marzo del 2021, a través del Tribunal Administrativo de Magdalena, se condenó a esta iglesia a pagar 36.000 millones de pesos de indemnización por las personas que murieron, las que resultaron heridas. Pues bien, esa decisión fue apelada y hoy, o en el mes de diciembre de 2024, ya el Consejo de Estado ubica 3 responsables directos. La iglesia, que tendrá que responder, también la Secretaría de Tránsito de Fundación y, por supuesto, el municipio de esta localidad. Recordemos qué fue lo que sucedió en mayo del año 2014. Ese domingo 18 de mayo de 2014 ocurrió la tragedia. La buseta, que venía cargada de niños, luego de una actividad de la iglesia pentecostal, se incendió cuando el conductor, luego de quedarse sin gas, quiso prenderla con gasolina. En estas grabaciones se ven a los pobladores tratando de apagar el incendio, pero las llamas arrasaron con todo. En minutos, todo fue angustia e impotencia. Cuando él lo iba a prender, le levantó el capote ese, quería para ver qué era lo que tenía. Y yo le dije, ese carro se va a prender, y cuando yo dije así, enseguida explotó. Los niños habían sido recogidos más temprano en las puertas de sus casas por un integrante de la iglesia para participar en la llamada Escuela Dominical, una actividad para educar en la fe cristiana a los niños. La buseta venía llena, todas las bancas de 3 niños, y venía llena, todita, niños parados, sí. Hay que traer niños arriba, están en el capot. La fiscalía en el proceso responsabilizó al conductor del vehículo de manera directa, junto con el integrante de la iglesia que había contratado a la buseta. Las investigaciones señalaron que las dos personas tenían conocimiento sobre el estado y las irregularidades del automotor. No tenía el seguro obligatorio, no tenía vigente la revisión técnico-mecánica, el conductor no tiene licencia de conducción. Al final, el conductor y el feligrés pagaron por homicidio simple con dolo en concurso homogéneo. 28 de los pequeños fueron sepultados en el recién inaugurado en ese momento Parque Cementerio Ángeles de Luz. En primera instancia, la iglesia, en un proceso de 6 años, fue condenada a una indemnización millonaria a las familias de las víctimas mortales y los heridos, pero el fallo fue apelado. Ellos venían acá y los venían y los recogían en una buseta, se los llevaban, los traían, los padres los recibían, pero no pensemos nunca que iba a haber eso. Hace apenas unas semanas, el Consejo de Estado cerró el caso en segunda instancia y ordenó a la iglesia asumir el 80% de los pagos y al municipio de Fundación y a la Secretaría de Movilidad del restante 20%. Y justo hasta ahora de la mañana tenemos contacto con el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el pastor Héctor Campuzano. Pastor, buenos días. ¿Cómo ustedes reciben este fallo 10 años después de apelaciones y de estar buscando la verdad y justamente los responsables de esto que nadie hubiera querido? Buenos días, Carlos, y a todos los televidentes de Caracol. Bueno, en primera instancia, agradecer este espacio. Me gustaría contextualizar a los televidentes y decirles que los años que han pasado no son comparados con el dolor que aún nos embarga por las vidas que hoy ya no están y las familias que fueron afectadas. Los hechos, la verdad, los conoce Dios. Nosotros como iglesia declaramos verdad ante los jueces. Y pues usted me pregunta que cómo recibimos el fallo y tengo que decirle que con sorpresa, porque no lo compartimos. Aún así, acatamos la decisión de las autoridades, como nos lo enseña la palabra de Dios. Someteos a las autoridades. Y en ese orden de ideas, pastor, ¿la iglesia va a pagar esa indemnización? Bueno, nos corresponde pagarla, porque debemos dar cumplimiento a las leyes y lo haremos con la ayuda de Dios. Esto pues es de verdad que es lógico, es lo ilógico de un asunto tan grave y tan delicado que la iglesia fuera sancionada a pagar el 80% de toda una sanción que está alrededor de prácticamente 14.320 salarios mínimos mensuales, haciéndola la principal responsable y sancionando casi que de forma insignificante a los verdaderos responsables, como son lo que es el municipio, y realmente también corresponde a este pago que lo fue sancionado en una mínima parte, como lo fue la Secretaría de Tránsito y Transporte. El total de la indemnización, pastor, es de 18.616 millones de pesos. Y aquí dice el Consejo de Estado que se faltó a las exigencias mínimas de seguridad respecto al medio de transporte, que hubo ausencia de medidas tendientes a salvaguardar la integridad de los infantes y que hubo una desatención. ¿Ustedes comparten esos 4 criterios con los que falló el Consejo de Estado? No, no los compartimos. Realmente para nosotros la responsabilidad recae sobre quienes realmente prestaron un servicio. La persona, en primera instancia, quien solicita el servicio, no es autorizada por la iglesia. Es un feligrés que asiste a una congregación como cualquier persona que asiste a su credo y va a su ámbito o a su espacio de ofrecer culto. Pero allí él nunca actuó a nombre de la iglesia. Él no fue digamos, direccionado por las autoridades competentes de la iglesia para que lo hiciera, y nosotros no compartimos. Además de esto, conocemos y tenemos de conocimiento pleno que las autoridades no hicieron lo propio para hacer que el servicio que se presta de estos buses y de pronto medios de transporte cumplan con todos los requisitos
requisitos legales que deben cumplir, máxime cuando tenemos conocimiento pleno de que el bus que fue contratado o que fue adquirido por este feligrés nuestro no tenía las condiciones para prestar un servicio, no tenía SOA, no tenía, como ustedes bien lo pudieron haber dicho en algún momento, no contaba con todo, Sí. ni siquiera el pase del conductor se encontró, y menos la tecnomecánica. Era un vehículo que estaba para chatarrizar, y realmente desconocemos qué elementos tuvieron en cuenta para colocar toda la sentencia prácticamente de forma desfavorable para la iglesia. Quiero destacar, pastor, que usted está poniendo la cara en nombre de su iglesia y está actuando de una manera transparente y poniendo el pecho a la brisa. Porque hablamos justamente con las personas que son las víctimas de esto que sucedió hace 10 años, con las personas que aún lloran y lamentan la pérdida de sus hijos. Winston de Farías está justamente allí, en Fundación, en el departamento del Magdalena. Buenos días. En las calles de Fundación todavía se siente el noble pero doloroso recuerdo del fallecimiento de los 33 niños en el incendio del bus. Sus parientes aseguran que el dinero no reemplazará el dolor que aún sienten en sus corazones. Para Marjorie Rodríguez, recordar o mencionar a su pequeño hijo Mauricio, muerto en la tragedia de Fundación, siempre traerá dolor. Desde hace 10 años no pasa una tarde donde no llore a su pequeño hijo. Para ella, el dinero de la indemnización no cura ni resolverá la tristeza que lleva en el alma. Sí, ya no lo tengo ya, que era lo que yo siempre le pedía a Dios. Un hijo lo anhelaba. Y ahora que lo tuve, se me fue. 10 años de soledad. Todavía las calles continúan sin pavimentar, sin alcantarillado. Y el sonar todavía de los cantos y las risas de esos niños sigue de manera nostálgica, golpeando cada uno de los corazones de estas familias. Aunque descalzos, los hermanos de los fallecidos caminan con pie firme, esperando que algo les quite la aflicción que el dinero no les puede dar. No, eso no es lo que va a recompensar un hijo de uno, porque un hijo de uno es irreemplazable. Porque una vida no se reemplaza por un billete, porque un billete es un papel. Se necesita para muchas cosas, pero no se reemplaza con la vida de nuestros hijos. Nada lo va a reemplazar ese dolor. El dinero lo reemplaza eso. Algunas familias dicen que usarían ese recurso para darles estudios superiores a sus otros hijos. Para meter una universidad en algo, se ha invertido en ello, ya que por medio de las hermanas llegó esa plata. Tengo un adolescente que ahorita ya termina estudio y hay que ponerle en una universidad que sea mejor persona que yo. En la zona cero donde el bus se incendió se respira un aire de nostalgia. Las caritas de los 33 angelitos les recuerda a los fundanenses el día en que un vehículo ardió en llamas y se escribía ese día la jornada más cruel en la historia de ese municipio. Noticias Caracol intentó conocer las reacciones por parte de la Alcaldía Municipal de Fundación, así como también del Instituto Municipal de Tránsito, pero se negaron a entregarlas al respecto. Mientras tanto, la respuesta a la pregunta aún queda en el aire. ¿De dónde saldrán los recursos de la Alcaldía para pagar estas indemnizaciones? Solamente el tiempo lo dirá. Muchas gracias, Winston. ¿Se crea un fallo, o mejor, este fallo crea jurisprudencia para las iglesias? ¿Usted qué piensa, Pastor Campuzano? Y yo creo que lamentablemente se traza una ruta de bastante peligro, porque pues de ahora en adelante entonces cualquier feligrés de algún credo religioso puede ir y contactar a alguna persona para que le preste un servicio con el objetivo de llevar a alguien que conozca su fe, que conozca de su doctrina allí en el lugar, y entonces se va a ver abocado a que si el bus o el medio de transporte que tome no cumple con los requisitos, si sucede un accidente que culmina en una tragedia como esta, pues seguramente todos van de ahora en adelante a colocarse en esa posición, de que si fallaron así para la iglesia, pues entonces para todas las entidades que vengan de aquí en adelante con alguna situación semejante, lo harían así. Pastor, está muy corta porque el feligrés, el señor Ibarra, perdió a su hija justamente en este accidente, en esta situación. Pero él también murió en la época del COVID. Es decir, que esa niña va a ser indemnizada a través de su esposa. Pero ustedes están cubriendo en ese momento, digamos, la subsistencia de esta señora. ¿También le van a pagar a ella esa indemnización, a la hija del feligrés? Bueno, realmente nos duele el fallecimiento de nuestro hermano. Él fue puesto en el ojo del huracán siendo también un padre que perdió a su hija en la misma tragedia. Y respecto de pronto a que nosotros qué hacemos con la viuda, con la madre de esta niña, pues quiero decirle que tenemos en este momento algunos lugares donde, para un lugar, específicamente una casa, donde ella reposa por cuenta nuestra, por cuenta de la iglesia, y estamos velando por ella porque creemos que, así como lo hicimos en su comienzo con todas las personas que fueron afectadas, porque quiero decir que desde el comienzo de la tragedia, desde el mismo instante, la iglesia hizo presencia, no con esto queriendo decir que acepta culpabilidad de la situación, sino que también movidos por lo que conocemos, por lo que queremos, por el corazón de Dios, y que nos ha dado un corazón semejante al de Él, nos sensibilizamos, nos duele el otro, y por esa razón nosotros hicimos presencia desde el comienzo. Y además quiero decirles, la presencia que hicimos no la hicimos por unos 8 días, no, la hicimos por casi 2 años, y hicimos reparaciones de viviendas, contribuimos, pero aclarando que no estamos aceptando la culpabilidad, pero sí identificándonos que en el dolor, porque Dios nos ha enseñado a realmente llorar con el que llora, y todavía estamos pendientes de muchos de nuestros hermanos que aún asisten a nuestras congregaciones y que ese día sufrieron esta tragedia tan grave. Y aceptado, por supuesto, el fallo del Consejo de Estado. Muchas gracias, Pastor, por pasar aquí por Noticias Caracol y por darnos sus apreciaciones frente a este fallo que sin duda es histórico y que va a sembrar, por supuesto, jurisprudencia para quienes vayan a hacer cualquier acto de fe en buses, en camiones, bueno, en lo que sea. Hay que responder.